En el año 376, las guarniciones romanas que defendían la orilla derecha del Danubio se pusieron en guardia. Entre los pueblos del este y del norte se manifestaban grandes movimientos y se propagaba una agitación creciente de amplias áreas. Las informaciones que llegaban señalaban un pueblo feroz y distinto que suscitaba un terror irrefrenable, poniendo en fuga a las tribus godas con la mera amenaza de la aproximación a su territorio. En la orilla opuesta del Danubio comenzaron a aparecer grupos de fugitivos que en poco tiempo se convirtieron en una multitud extenuada, caótica y tumultuosa que pedía ser acogida detrás de la doble línea de fortificaciones proyectada por Adriano, en la presunta seguridad del territorio romano. Lo que ocurría a la vista de los legionarios era una consecuencia directa e inevitable del hundimiento del reino de los ostrogodos. El viejo rey Hermanarico, que durante decenios había logrado mantener una amplia línea fronteriza que se extendía desde Finlandia al Cáucaso, se había suicidado arrojándose sobre su propia espada. A lo largo del siglo V, las provincias occidentales del Imperio Romano, empobrecidas, mal gobernadas, debilitadas por los conflictos sociales y las dificultades económicas y abandonadas a sus propios recursos, sufren los repetidos asaltos de los bárbaros procedentes del este y del norte. El enfrentamiento, dramático a veces entre los pueblos romanos y los nuevos invasores, provoca lo que se ha llamado la caída del Imperio Romano, que en realidad más que en una caída consiste en un largo periodo de adaptación a un nuevo equilibrio étnico y a unas nuevas estructuras políticas y sociales. Las invasiones del siglo V son tan solo un episodio especialmente destacado de una continua serie de asaltos e infiltraciones de distinto alcance que desde antiguo amenazaban las fronteras del imperio y habían sido contenidos por la pujanza militar de Roma o por el limes. En este sentido, toda la historia de Europa está fuertemente marcada por los ataques de pueblos hostiles que constantemente reaparecen por las mismas vías. Esta movilidad marcará toda la historia de Europa y formará la mezcolanza étnica de los pueblos hasta el siglo XVII, cuando la revolución tecnológica y el desarrollo de la sociedad capitalista da lugar a la consolidación de los estados nacionales y a la expansión colonial europea. Lejos del tópico catastrofista, las invasiones bárbaras no se iniciaron como una avalancha destructiva de pueblos germanos que, rebasando las fronteras del Rin y el Danubio, invadieron las provincias occidentales del imperio, sino que se trató de una penetración paulatina y en principio pacífica. Desde el siglo I los pueblos bárbaros, en particular los germanos, fueron una presencia permanente en Roma, pero nunca gozaron de la unidad política ni de la fuerza militar suficiente para catapultarse en masa sobre un territorio. Más bien su ambición era arrancar de los romanos la hospitalidad que les asegurara tierras a cambio de servicios militares con respecto a las leyes del imperio. De esta forma, tribus, poblados y más tarde incluso pueblos enteros obtenían un feudo, esto es, un tratado que precisaba condiciones de asentamiento de los confederados en tierras abandonadas o dominios de los grandes propietarios romanos. Desde el siglo II, estos guerreros confederados fueron los fieles aliados de Roma, dispuestos a defender sus fronteras. Muchos de ellos se romanizaron y constituyeron lo mejor de sus cuadros militares y el sostén del ejército romano. Antes del siglo IV son raras las batallas entre germanos y romanos que hayan merecido la atención de los cronistas. Para los germanos son solo soldados, y lo demuestra su repetida intervención como mercenarios en favor de uno u otro bando en las numerosas luchas facciosas por el poder del imperio. Así pues, durante 3 siglos los pueblos germanos se habían ido asentando de forma pacífica en los feudos asignados dentro del imperio romano. Esta era la situación cuando se produjo la súbita aparición de los hunos, un pueblo asiático de raza mogola que asoló los territorios del Imperio Romano durante el último cuarto del siglo IV y en el siglo V, provocando la derrota y la invasión en masa hacia occidente de los pueblos germanos. A mediados del siglo IV, los hunos, perseguidos desde el norte de la China por los Yuan y contenidos en el sur por los tibetanos que se habían apoderado de China occidental, debieron escapar hacia el oeste en dirección al Volga.
Los alanos y los godos trataron en vano de contenerlos en la llanura ucraniana. Impelidos por el invasor, empujaron ellos a su vez a los germanos. Desde China al Atlántico hubo una verdadera marejada de pueblos. Los hunos iniciaron sus correrías europeas en las estepas septentrionales del Mar Negro. Los primeros que en forma inesperada fueron atacados y aplastados por estas hordas a caballo fueron los alanos, un pueblo iranio de raza blanca que habitaba las orillas del norte del Mar Negro. Los alanos moraban en tiendas y vivían todavía bajo un régimen pastoril seminómada. Grupos numerosos de alanos fueron obligados a agregarse como auxiliares a las hordas mogolas que llegaban de Asia. Otros huyeron y siguieron a sus vecinos teutones hacia occidente. Los hunos avanzaban en hordas disgregadas llevando sus carros y mujeres, y a medida que iban llegando las sucesivas oleadas empezaron a hostigar a los más orientales de los pueblos germánicos, esto es, a los ostrogodos, pueblo godo que había fundado un extenso reino a orillas del río Dnieper en la actual Ucrania, y que se defendieron en vano con desesperación y fueron derrotados. Sometidos los ostrogodos, le llegó el turno a los godos, asentados por Aureliano en Dacia, al norte del Danubio, hacía un siglo. Tampoco ellos fueron capaces de resistir la marea procedente del este y pidieron al emperador de Oriente, Valente, asilio en territorio romano. Concedido este en el año 376, los visigodos o godos del oeste atravesaron el Danubio. Por vez primera un pueblo entero obtenía autorización para asentarse en el interior de las fronteras del imperio y vivir en él como nación independiente con sus propias leyes y peculiares gobernantes. El número de visigodos que cruzó el Danubio se ha calculado en 1 millón de personas, de los cuales unos 200.000 eran guerreros. Era imposible a la empobrecida administración de Constantinopla abastecer e instalar a la gran masa de recién llegados. Sus reservas de víveres se agotaron y sufrieron tanta hambre que llegaron a vender como esclavos a sus mujeres y a sus hijos, hasta que por fin decidieron tomar las armas contra Roma. Las guerras contra los visigodos en Oriente y la debacle del ejército romano del emperador Valente en Adrianópolis en el año 378 han sido estudiadas en anteriores videocapítulos. Las guerras con los visigodos en Oriente habían desguarnecido las fronteras del Rin en el norte, y la presión de los hunos que habían avanzado en sus correrías hacia el Báltico se iba haciendo cada día más intolerable. Finalmente, en el año 406, incapaces de resistir más el hostigamiento de los hunos, grandes multitudes de pueblos germánicos atravesaron el río como un desbordamiento. La multitud de germanos con sus mujeres y sus hijos siguieron avanzando sin encontrar resistencia hasta que llegaron a las tierras en las que se pudieron asentar. Las regiones más romanizadas, como la Provenza o la Tarraconense, siguieron aún bajo la administración romana. Los primeros invasores fueron los vándalos, compatriotas de Estilicón, emparentados racial e idiomáticamente con los godos, pasaron el Rin, penetraron en las Galias que recorrieron de parte a parte y después de atravesar los Pirineos conquistaron el norte de España. Tiempo después fueron derrotados por los visigodos y empujados hacia el sur de la península. Su nombre parece hallarse en la etimología de la voz Andalucía. En el 429 los vándalos atravesaron el estrecho y desembarcaron en África dirigidos por su rey Genserico, uno de los príncipes bárbaros más crueles de su tiempo. Tribus moras se unieron a los vándalos y en poco tiempo destruyeron las defensas romanas. Durante el asedio de la ciudad de Hipona en el año 430 murió su obispo San Agustín, el célebre padre de la Iglesia. Comparados con la población autóctona, los vándalos eran poco numerosos. Para asentar su dominio les era indispensable mantenerse unidos. Genserico arrebató sus tierras a todos los propietarios romanos de la región de Cartago y las entregó a sus vándalos. Los demás habitantes hubieron de pagar tributo al rey germánico. El segundo de los reinos germánicos fue el de los burgundios. Como los godos y los vándalos, este pueblo era quizás también oriundo de Escandinavia. Los burgundios desembarcaron en el continente entre el Oder y el Vístula. De allí pueden seguirse sus huellas a través de Alemania hasta el actual Palatinado, donde fundaron un reino. En el año 436, este reino sucumbió a una horrible lucha contra los hunos, cuyo eco recoge la célebre canción de los Nibelungos.
poco después, hasta allí llegó muy pronto la sombra de otro pueblo germánico, los francos, que con el tiempo someterían toda la Galia y darían su nombre a la Francia actual. Solo Estilicón había sido capaz de salvar a Roma de las hordas visigodas y demás pueblos germánicos puestos en conmoción. Este fue el motivo de que tras derrotar a los visigodos en Italia, pactara con Alarico el regreso a su feudo en lugar de buscar su aniquilación. Estilicón era consciente de que el pueblo visigodo podría servir de contrapeso en una hipotética avalancha de pueblos sobre las fronteras, pero había en la corte un partido antigermánico que persuadió al mezquino Honorio que el célebre capitán solo tenía un objetivo: colocar a su propio hijo en el trono, y el emperador recompensó al gran vándalo por sus servicios prestados al imperio, mandándole de capitán en el año 408. Nada podía favorecer más a Alarico. Quedaba abierto el camino de Roma. Esta en un principio escapó del saqueo pagando al jefe visigodo una suma fabulosa en oro y piedras preciosas. Alarico exigió también tierras para su pueblo. A tal exigencia opuso Honorio una negativa categórica y como medida de precaución se retiró hacia el puerto de Rávena al amparo de inmensas marismas infranqueables. En el 410 los visigodos volvieron a sitiar Roma. Alarico no se arriesgó a asaltar la ciudad, demasiado bien defendida. Con todo, no pasó mucho tiempo sin que el hambre obligase a la población a abrir las puertas. Los ávidos visigodos saquearon la ciudad eterna durante 3 días y 3 noches. Cuando abandonaron la población arruinada y humillada, llevaban consigo en su marcha hacia el sur de la península un inmenso botín y un número incontable de prisioneros esclavos, entre ellos a Gala Placidia, hermana del emperador. Alarico acariciaba el proyecto de llevar sus hombres al África, pero murió antes de ponerlo en ejecución. Joven aún y llorado por su pueblo, le sucedió su cuñado Ataulfo, que volvió a pasar los Alpes con sus fuerzas y fundó un reino en el sur de la Galia. Entonces se casó con Gala Placidia, la hermana del emperador Honorio. El hecho de que la hija de los césares romanos entregara su amor a un jefe bárbaro y se casara con él por propia voluntad era algo tan inaudito que las demás desdichas y humillaciones sufridas parecieron poca cosa a los orgullosos romanos. A continuación, los visigodos franquearon los Pirineos y extendieron poco a poco su dominio por la península ibérica. En España se enfrentaron con otros pueblos bárbaros llegados allí recién antes que ellos. En 409 nuevos vándalos helanos habían invadido la península ibérica y estuvieron saqueándola durante algún tiempo. Los visigodos lograron arrinconarlos en el transcurso de varios años de duras y cruentas luchas. Britania había sido el puesto septentrional más avanzado del Imperio Romano. Mientras la tempestad se desencadenaba en la parte central del imperio, los bretones leales y civilizados tenían conciencia de vivir en un rincón retirado del mundo, abandonado a sus propios medios. Al norte del muro de Adriano habitaban los enigmáticos pictos, pueblo muy belicoso cuya lengua se ignora, pero cuya civilización nos ha dejado vestigios de piedra en Escocia y en sus islas. Irlanda, por su parte, estaba poblado por tribus celtas, de la misma raza que los bretones. Sin embargo, nunca habían tenido contacto con el cristianismo ni con la civilización romana. La más conocida de ellas es la de los escotos, que pasaron más tarde a Escocia, dando nombre a esta región. Los sajones constituían la tercera y más potente de las amenazas. En esta época habitaban en las llanuras del noroeste de Alemania actual y dirigían por lo general sus expediciones de saqueo contra Britania, junto con sus vecinos los anglos, cuyo nombre se encuentra aún hoy en una región en el sur, Slevich. Los habitantes de Jutlandia participaron también en estas expediciones. En tiempos del emperador Valentiniano, hacia el 370, los bretones fueron atacados por todas partes. Un general hispano, el futuro emperador Teodosio, atravesó el canal con un ejército reclutado a toda prisa, rechazó a los invasores y castigó de modo ejemplar a los pictos de Escocia y a los escotos de Irlanda. La victoria permitió a los bretones tomar aliento, aunque en la primera mitad del siglo V perdieron la última esperanza de ser ayudados por Roma, pues sus legiones fueron retiradas de Britania.